Muy buenas a todos, bienvenidos a Virtual Training. En el día de hoy aprenderemos a crear una tabla en vivo que nos muestra datos, actualiza datos, inserta datos y borra datos. Todo esto con PHP y Ajax a una base MySQL. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, lo primero que hace es que nos muestra mediante Ajax todos los registros. Vamos a actualizar un registro, por ejemplo, mi nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, Mike. Vamos a dar un clic fuera. Vamos aquí a nuestra base de datos. Vamos a examinar. Vemos que el primer registro es Luis Miguel. Le damos a examinar. Y vemos como nos dice Mike. Vamos aquí, actualizamos y es lo mismo. Por ejemplo, Ernesto. Ahora sí le puedo poner Luis José. Vamos aquí, actualizamos y vemos cómo se nos queda. Ahora vamos a insertar un registro en nuestra base de datos. Nos dirigimos a escribir el nombre. Por ejemplo, como no tengo mi nombre ahí, vamos a ponerlo ahora, Luis Miguel. Bueno, vamos a dejarlo con ese error, simplemente lo actualizamos fácil. El apellido, vamos a ponerle otro, Sosa. Vamos a darle a agregar. Y vemos como simplemente, vamos aquí, le damos, se nos agrega un registro, con la facilidad que se agrega. Vamos a crear otro, por ejemplo, Marcos Díaz. Perdón por eso. Vamos a darle a agregar y vemos como simplemente se nos agrega. Vamos a la base de datos y obviamente se deben agregar Luis Miguel y Marcos Díaz. Ahora la última funcionalidad que nos muestra es que borra, por ejemplo, Luis José Guevara. Vamos a darle a eliminar y vemos como ya no aparece. Por ejemplo, vamos a eliminar a Jorge Luis y a Jairo Antonio. Vamos a eliminar y vemos lo fácil que se nos elimina. Si queremos, obviamente podemos poner un mensaje que nos diga se ha eliminado a este usuario, se ha actualizado los datos, pero ya eso les enseñaré cómo hacerlo. Vamos a cambiarle apellido aquí, vamos a ponerle Sosa, lo actualizamos y vemos cómo se cambia. Ok, vamos a eliminar todo. Vamos a eliminarlo. O sea, todo esto, quitarlo. Luego vamos a eliminarlo y borraremos toda la parte de Ajax. Ok, ya tengo mi documento en blanco. Creo una estructura básica de un documento en HTML5, obviamente. Vamos a crear un ID y un div con clase result. Vamos aquí, vamos a insertar nuestro jQuery para poder utilizar Ajax. Vamos a script. Vamos de una vez a trabajar con Ajax. Vamos a iniciar jQuery. Vamos a poner unos espacios en blanco. Primero, vamos a dar, perdón. Ok, vamos a iniciar jQuery. Ya lo tenemos iniciado. Ahora vamos a comentar esto que diga obteniendo los datos. Vamos a obtener los datos. Ok, vamos a copiar esto y a pegarlo. Y dentro de eso vamos a escribir una función. Se llamará obtener guión bajo datos. Obtener datos. Vamos aquí, abrimos. Lo primero que debemos hacer es conectarnos a abrir Ajax. Abrimos paréntesis, abrimos llaves, damos un espacio, crearemos una URL, le vamos a llamar mostrar datos.php. La crearemos posteriormente, perdón por eso. Vamos aquí a cerrarlo para que no nos aparezca.
Ok, lo segundo que vamos a hacer es el método de envío. El método de envío será mediante el método post, coma, no me va a pasar, no tengo que pasarle datos ni el tipo de texto, entonces vamos a darle success, es decir, si todo está bien, darle una función, vamos a pasarle por parámetro los datos que nos envíen y simplemente vamos a seleccionar nuestro ID el ID que hemos creado, llamado result. Vamos a pasarle mediante HTML lo que me envíe mediante la variable datos. Ok, guardamos. Obviamente esto no hace nada. Vamos a inicializar a llamar, perdón, esta función. Ok, vamos aquí, vamos a eliminar todos los archivos que anteriormente tenía. Vamos a eliminarlos todos, ya que lo vamos a hacer todo desde cero. Ok, me falta el shell, vamos a eliminarlo. Ok, y el edit. Y vamos a posteriormente también eliminarlos de aquí. Vamos a decirle que no. Ok, solamente tengo nuestro índice. Vamos a crear un nuevo archivo llamado, como lo hemos llamado ahí en nuestra alias, llamado mostrar datos.php. Ok, vamos a escribir las etiquetas de apertura y cierre de PHP. Vamos a crear una variable llamada conexión que va a ser igual a MySQL connect. El primer campo será localhost, porque en mi caso estoy trabajando en un servidor local. El segundo campo es el usuario, se llama Luis, y el segundo la contraseña, que también es Luis. Vamos a seleccionar la base de datos, aunque antes de vamos a crear una condición que diga: si no existe la conexión, me va a mostrar un error. Perdón, esto lo puse al revés. Es así que va. Si no existe la conexión, vamos a mostrar un mensaje que nos diga: no se ha podido conectar a la base de datos. Vamos a concatenar esto, un punto, con MySQL error, con el error que nos devuelve MySQL, y vamos a darle a cerrar el programa. Ok, vamos a copiar esto también. Simplemente vamos a copiar esto. Ahora vamos a seleccionar la base de datos. Vamos a llamar una variable seleccionar -bd, que va a ser igual a MySQL select database. La base de datos se llamará usuarios, punto y coma, y vamos a aquí hacer la condición diciendo que si no existe, si no se ha podido seleccionar, me muestra un mensaje diciendo no se ha podido, y aquí simplemente seleccionar, borramos esto, la base de datos, y que nos muestre el error de MySQL. Ok, vamos, antes de, como sé que voy a utilizar mucho la llamada a la conexión, vamos a crear un archivo llamado conexión.php. Vamos a cerrar esto y vamos a copiar todo esto, lo cortamos y lo pegamos. Vamos a crear, abrir y cerrar las llaves de apertura y cierre. Ok, simplemente aquí llamo con un include al archivo conexión, y ya tengo incluido mi conexión, y no tengo que estar constantemente escribiendo todas esas líneas de código. Ok, vamos a dirigirnos a crear la base de datos. Ven que ya la tengo, llamada usuarios,
vamos a eliminarla, la base de datos usuario. Ok, vamos aquí, la seleccionamos y le damos a eliminar, le damos a que sí. Ok, ahora vamos a crear una base de datos llamada usuarios. Le damos a crear. Ok, ya se nos ha creado nuestra base de datos, aunque ok, la he llamado a sí mismo usuarios. Vamos a crear una tabla llamada users, que va a tener el ID, el nombre y el apellido. Entonces tendrá, como lo ven aquí, el ID, el nombre y el apellido, 3 campos. Vamos a darle aquí, vamos a darle a continuar. El primero será ID users, ID user. El segundo será el nombre, nombre user. El tercero, la tercera columna será apellido user. Este será de un tipo varchar. Este también. Este tendrá una longitud de valores de 11. Este de 50. Este también de 50. Ahora vamos aquí y le decimos que este será la clave primaria y estará en auto incremento. Vamos a darle a guardar. Vemos como ya tenemos nuestra base de datos, nuestra tabla user, perdón. Vamos a insertar algunos valores porque vamos a mostrar valores, y si en nuestra base de datos no hay, entonces vamos a pensar que tenemos un error. Luis Miguel será el primer campo, y el segundo, el apellido, será Alvarado. El otro será, por ejemplo, Madeline García. Simplemente le damos a continuar y vemos como ya tenemos dos registros en nuestra tabla. Ok, vamos a actualizar esto para que se nos... Ok, nos dice que no se ha podido seleccionar la base de datos. Acceden. Ok, vamos a revisar que le haya puesto el usuario bien. El problema es que este tiene MySQLi. Por esa simple razón es que nos daba el error. Estos errores los dejo para que vean que cualquiera le pasa errores y podemos aprender de ellos. Ok, ya que hemos insertado dos valores en la base de datos, vamos a ver ahora cómo mostrarlo. Vamos aquí a mostrar post. Vamos a hacer una consulta que va a ser igual a MySQL query. A darle aquí, vamos a seleccionar todos los registros de la tabla users, punto y coma. Ahora vamos a hacer un while, pero antes del while, como voy a crear una tabla, vamos a crear una tabla aquí de etiqueta solamente de apertura de la tabla, table. Vamos aquí, ya ahí tengo nuestra tabla creada. Vamos a crear una fila. Esta fila vamos a crear los TH, que son los títulos. El primero es el ID, el segundo va a ser el nombre, y el tercero va a ser el apellido. Ok, tiene un cuarto que es eliminar. Ok, y ahí tenemos nuestra cabecera. Ok, damos el respectivo punto y coma. Vamos debajo del while a mostrar un eco con entonces la etiqueta de cierre de la tabla, ya que con este while vamos a mostrar filas. Entonces eliminamos esto, creamos nuestra variable registro como siempre, la podemos llamar como quieran, pero siempre me acostumbro a llamarla registro. Va a ser igual a MySQL fetch array, perdón, de la consulta. Eso es para que me muestre todos los datos en un array asociativo. Entonces, mediante un eco, vamos a crear una fila. Vamos a ponerla con sus respectivos sangría para que la podemos
leer fácilmente, vamos a crear una tabla, una celda, una TD, que simplemente va a tener aquí el ID. Bueno, el ID va a tener un, vamos aquí con registro, simplemente va a tener el ID llamado como en la tabla. Vamos aquí, ID users, ID user. Ok, ya tenemos eso. Vamos a crear otra tabla, que esta tendrá un ID. Este será el usuario que vamos a crear, el usuario, que vamos a darle un ID de, que se llame nombre usuario, para que sea. Ok, vamos a escribir otra cosa que es data guión y de usuario. Eso lo explicaré en un posterior video. Y de usuario, ok, que va a ser igual, dos comillas simple, dos comillas dobles, puntos, registro y el ID user. Esto lo explicaré, como ya dije, en un posterior video. ID user, y aquí simplemente dos comillas simples, dos comillas dobles, perdón, aquí dos comillas dobles y ponemos puntos, y registro, simplemente el nombre, mostramos el nombre del usuario, que es nombre users. Vamos a darle aquí para que no se nos vaya para allá, word. Ok, ya que tengo esto aquí, vamos a dar un espacito aquí para que se vea bueno, como estaba mejor. Ok, vamos a crear otra celda. Básicamente va a ser lo mismo. Aquí en vez de el ID va a ser apellido usuario, perdón, apellido usuario. La data guión va a ser ID apellido, ok, va a mostrar el ID también, y en vez de nombre user va a ser apellido users. Ok, vamos a crear otra tabla que vamos a poner un ID que sea eliminar. Todo esto en posterior video lo explicaré para qué son. Y simplemente aquí vamos a mostrar, ok, las comillas no van, un button. Vamos a eliminar esto, aunque discúlpenme por eso, no es la celda que va a tener el ID, sino el botón, que es el que vamos a utilizar. Y aquí simplemente va a tener un texto que diga eliminar. Ok, verificamos que todo esté correcto. Ok, sí, ok, vamos aquí. Ok, a la tabla vamos a darle un borde antes de, para que se nos vea el border de un píxel, y va a tener un align, va a estar alineado al centro. Vamos aquí, recargamos y vemos cómo nos muestra mediante alias los datos. Podemos ahora darle un poco de estilos rápido. Vamos aquí a nuestro index, debajo aquí, debajo del script, obviamente vamos a crear un style, aunque para no hacer el archivo bastante largo, es mejor aconsejable crear un archivo aparte con los estilos, que se llama estilos.css. Obviamente debemos enlazar ese archivo a nuestro index, y simplemente aquí, digamos, vamos a resetear todo, margin de 0 como siempre, y un padding de 0. Ok, digamos que la tabla
va a tener un ancho de unos 700 píxeles, va a tener un margin, perdón, de unos 100 píxeles arriba y abajo, y auto a los lados. Va a tener un bot sizing, no es border sizing. Bueno, también va a tener un bot sizing, border boss. Esta propiedad la explicaré posteriormente. ¿Qué me faltaría? Vamos a ver cómo va quedando. Vamos a esperar a que carguen. Ok, está perfecto. Bueno, el texto de Align Center. El texto va a estar alineado al centro. Ok, está perfecto. Va a tener una fuente Arial. Ok, ahí está un poco mejor. ¿Qué nos faltaría? Va a tener un border collection, para que se nos ponga no ese borde grueso, sino un bordecito un poco más claro. Entonces vamos a seleccionar las filas. Digamos que en nuestra tabla hay unas filas que tiene una celda y también tiene unos títulos que va a tener un padding de 5 píxeles arriba y abajo y 10 píxeles a los lados. Vamos a ver. Ok, ahí se nos ve un poco mejor. ¿Qué nos faltaría? El border. Tener un border de un píxel sólido con un grisito claro. Vamos a ver cómo se nos ve. Ok, ahí está más que perfecto. Antes de, vamos a darle al body, background, white. Ok, a la tabla también quiero darle un box shadow para que, perdón, un box shadow de 0, 0, 0, 2 píxeles de grosor. No sé, vamos a ponerle este color CSC a ver cómo se nos ve. Ok, ahí está perfecto, pero creo que con un píxel está más que perfecto. Ok, ahí está más que excelente. Otra cosa que nos faltaría sería, no sé, al botón. Ahora vamos a darle un poco de estilo. Digamos que en la tabla hay un button que va a tener un border node, va a tener el mismo border shadow. Ok, vamos a ver cómo se nos ve. Ok, va a tener un background. Vamos, background vamos a ver cómo se nos ve. Ok, el box shadow vamos a ponérselo un poco más negro para que haga la diferencia. Creo que no me gustó como se ve ahí. Vamos a tener un padding también de 5 píxeles arriba y abajo y 10 píxeles a los lados. A ver cómo se nos ve. Ok, creo que con 3 píxeles está bien. Y un border radius de 5 píxeles. Ok, va a tener un border transparent, pero también va a tener un border none que se lo borré sin querer. Ok, ahí está bien. ¿Qué nos faltaría? Cursor pointer para que se nos muestre la manito ahí cuando le vayamos a dar. Y también va a tener un border transparent, como dije, un border transparent. Ok, aunque obviamente si le puse el border none
es básicamente lo mismo. Ok, otra cosa que debemos agregar es, por ejemplo, vamos aquí a mostrar datos. Aquí debajo del white vamos a poner un eco. Ok, un eco. Vamos a dar unos espacios y vamos a poner una fila. En esta fila va a haber una celda que va a tener un ID llamada usuario add, que va a ser el usuario que vamos a crear. Va a tener un content editable. Ok, va a estar vacía. Vamos a copiar esto y a pegarlo aquí abajo, y aquí será password, bueno, no, nombre, perdón. Y también va a tener un content editable. Vamos a crear otra fila, otra celda que va a tener un botón, un button también, que va a tener un ID llamado add. Este va a ser, vamos a ponerle agregar. Vamos a crear otra celda que se me está olvidando, que va a estar vacía simplemente para que nos quede ese cuadrito ahí en blanco. Ok, y ahí vemos que podemos editar. En esta también podemos. Bueno, chicos, otra cosa que se me olvidaba, ahora que hablamos de content editable, es que debemos agregárselo aquí también a esta celda para que podamos actualizarlo en posteriores videos. Por ejemplo, ven que ahora yo puedo editar, aunque obviamente si actualizo no se me va a guardar. Incluso bien, puedo en cualquiera y no se me va a guardar porque simplemente tengo la maquetación. Vamos a nuestro agregar, ponerle un color un poco más el azul, igual que digamos que nuestro table hay un ID add que va a tener simplemente un background. Vamos a buscar un color, digamos este va a tener. Ok, vamos a ver cómo se nos queda este. Vamos a guardar, ok, ahí lo tenemos. Y va a tener un color blanco, aunque creo que el otro azul le queda más bonito. Aquí, y ahí lo tenemos, el botón de agregar. Que nos faltaría, bueno, yo creo que es todo por este video. Este video era simplemente para mostrar no los datos y añadir una maquetación a lo que va a ser nuestra tabla. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a ver cómo añadimos nuevos usuarios a nuestra base de datos mediante PHP y Ajax. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.